Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a dar una sugerencia de cómo hacer la lección divina. Como sabemos, la lección divina lleva 4 pasos. El primero es la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y acción. Eh, Siempre, bueno, se nos manejan 4 puntos, pero siempre vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo, la que ustedes gusten. En esta ocasión se nos sugiere una que ya es precisamente para la lección divina, que es la que les vamos a proporcionar para esta semana. Pero siempre, cualquier invocación al Espíritu Santo siempre es importante antes de cualquier lección divina. Entonces la oración al Espíritu Santo podría ser el paso cero. Después de hacer esa oración, nosotros podemos sugerirles, por lo regular se hace en grupo, o 1 o 2 personas por lo menos, ¿no? Eh, Ahorita lo vamos a manejar como si fuera en grupo y primero se les dice, por ejemplo, el texto que se va a reflexionar o con el que se va a orar. Se les da el nombre del libro, el capítulo y los versículos que se van a hacer, para que cada quien en su Biblia ya lo tenga apartado y lo localice. Pero primero, una sola persona es la que va a proclamar ese texto, de manera que todos van a cerrar su Biblia, pero ya teniendo su lectura apartada, la cierran y solamente una persona es la que va a proclamar, mientras que los demás escuchan, ¿sí? Porque primero ese se escucha. En esa misma parte seguimos en el punto número 1, que es la lectura. Ya después de que se proclamó, se vuelve a leer el texto en silencio. Ahora sí, ya todos abren su Biblia y van a empezar a leer en silencio, y que este punto es en el de comprensión de lectura. Vamos a ver qué es lo que dice, pero tal cual lo dice el texto, pero de manera de buscar a quién va dirigida, los personajes, quién es el que habla, a quién se dirige. Un ejemplo en los evangelios, cuando Jesús se dirige, por ejemplo, a los fariseos, o si se dirige a toda la muchedumbre, o nada más se dirige a los apóstoles. Es uno de los puntos en la comprensión de lectura donde nos debemos de enfocar. En algunas partes en donde está, por ejemplo, si está en Cafarnaúm, si está en la sinagoga, si está en el monte, vamos a ver en qué lugar se encuentra en ese texto. Por ejemplo, quién está hablando, que es Jesús. Por ejemplo, si fuera del hecho de las cartas de Pablo, pues quién es el que habla, pues es Pablo. Y a quién se dirige, ¿no? También eso es algo importante dentro de la comprensión de lectura, que es lo que vamos a ver leyendo en silencio. Inclusive después ya se pueden leer versículo por versículo, viendo qué es tal cual lo que dice. Vamos a checar las palabras, que todas las palabras que nosotros estamos leyendo las conozcamos y no demos por deducción el significado de esa palabra. Por ejemplo, en ocasiones se utiliza mucho la palabra oír y escuchar, y muchas veces damos por deducción que es la misma, que es un sinónimo, y la realidad es que no, porque oír es una cosa y escuchar es otra. Eh, Como dicen, ¿no? Oír es que entran por un oído y sale por el otro, y en cambio escuchar no, porque estamos poniendo atención en lo que se está diciendo. este, Ese tipo de palabras o alguna palabra, no sé, que nosotros no conocemos porque se nos hace raro, no lo utilizamos en nuestro léxico, pues también es importante que podamos buscarle ese significado, así tengamos que ir, no sé, ya sea el diccionario, bueno, ahora en Google, pero buscar el significado tal cual de las palabras que se están utilizando en el texto bíblico, para entender lo que dice el escritor sagrado. También se puede, les digo, que cada una de las personas lea cada versículo y diga, bueno, dice esto, y casi tenemos que repetir tal cual lo dice en la Biblia. También podemos leer todo para apoyarnos y poder encontrar personajes, poder saber esos lugares en donde se encuentran. Podemos leer todo el capítulo, porque muchas veces la lección divina, y en esta ocasión lo vamos a hacer nada más con unos cuantos versículos, máximo 5. Entonces vamos a apoyarnos para preparar la lección, de nosotros buscar aparte
leyendo todo el capítulo para ver todo el contexto y poder buscar bien todos los personajes. O también podemos leer todas las notas que se encuentran en la Biblia, que por ejemplo, miren, aquí les muestro, que aquí arriba están lo que es el capítulo, vienen los versículos, pero hasta abajo en las letras chiquititas viene una explicación de cada uno de los versículos, o bueno, no de cada uno, pero sí de los más, eh, ¿cómo se llama? Significativos, ¿no? Entonces, esas notas que vienen en la Biblia también las podemos leer y eso nos va a ayudar a conocer un poco más el contexto de lo que estamos leyendo. Ese es en el primer punto la lectura. Es tal cual una comprensión, no se debe de actualizar todavía. Estamos leyendo tal cual lo dijeron en ese tiempo. Y vamos a pasar en el segundo punto, que es la meditación. La meditación sí es que me dice a mí el texto, ya a manera personal. Ahí es donde va a cambiar porque ya no le va a decir lo mismo a todas las personas que se encuentran en la lección divina, porque a mí me está hablando ya directamente Dios según la situación de que yo esté viviendo. Entonces, ahora sí es el momento de actualizar ese texto que estamos leyendo, lo actualizo a mi vida personal principalmente, en el aquí y en el ahora. Eh, También en lo que es la meditación es cuando Dios nos va a decir y en eso que nos está diciendo puede ser que nos esté llamando la atención, puede ser que nos esté dando palabras de consuelo, puede ser que nos está pidiendo que hagamos algo. Ahora sí que Dios nos habla muy claro. ¿Cómo podemos saber qué es lo que nos está diciendo? Desde que se hace la primera proclamación, a nosotros nos va a empezar a resonar en nuestra cabeza, ya sea algún personaje o algún verbo, alguna palabra que es la que es donde me está hablando Dios. Puede ser algún sujeto, alguna persona. A lo mejor yo les digo, me estoy identificando con alguno de los personajes o simplemente, o puede ser todo un versículo, toda una frase que a mí me está llamando la atención, que me está como que resonando en mi cabeza, o puede ser una sola palabra nada más, que ahí es donde yo tengo que poner mucha atención en la hora de la meditación, porque ahí es donde Dios me está queriendo decir algo. Entonces ahí es donde yo tengo que volver a leer e inclusive mentalmente preguntarle a Dios, o sea, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Eh, y es en donde vamos a poner nosotros nuestra atención, en esa palabra que nos está resonando, les digo, en esos personajes. Por eso es importante saber los personajes que se encuentran en el texto, porque probablemente me estoy identificando con uno. Y esa es la manera, les digo, que Dios nos está hablando y pueden ser, esa es la petición que Dios nos hace o simplemente nos está dando palabras de consuelo, no nos está diciendo no te sientas triste. Si a lo mejor la palabra que me está llamando la atención es, confía, ¿no? Confía en Dios. Entonces ahí es donde Dios me está pidiendo algo. Y es donde eso se tiene que ver en la meditación, les vuelvo a repetir, en la meditación es totalmente personal y a cada quien nos va a decir cosas diferentes. De ahí vamos a pasar a la oración. La oración es ¿qué le digo yo a Dios? Con respecto a lo que yo leí en el texto, con lo que Él me dijo, ahora ¿qué le contesto yo? Porque la lección divina es un diálogo. Entonces, Él ya me habló, ahora me toca contestarle y decirle, ¿no? Darle una respuesta de lo que me está diciendo. ¿Qué puede ser esa respuesta? Se va a hacer a manera de oración y a lo mejor puede ser que yo le estoy pidiendo perdón por no hacer lo que Él me está pidiendo. A lo mejor me nace en ese momento pedirle ayuda para hacer lo que Él me está pidiendo. A lo mejor me nace darle gracias por lo que estoy leyendo, por esas palabras de consuelo que Él me está diciendo. A lo mejor en la oración a mí me nace simplemente empezar a alabarlo, nada más decirle lo hermoso y maravilloso que es Dios. Esa es una alabanza. Si a mí en ese momento mi respuesta sería alabarlo y bendecirlo, o sea, puede ser esa respuesta. Puede ser también que me nace nada más empezar a hacer un canto dirigido a Él, qué es lo que me nace a mí en el corazón decirle y esa va a ser la oración, porque yo le estoy respondiendo a Él. Igual, esa es totalmente a manera personal
Yo no puedo decir es que te agradecemos porque no, yo te agradezco, o sea, esa manera personal, porque es lo que a mí me nace decirle a Dios, esa es la respuesta que le estoy dando al texto que leí. Tampoco me puedo ir a decirle una oración que no viene o no tiene nada que ver con el texto que yo acabo de leer. La respuesta que yo le voy a dar es con respecto al texto y de lo que él me acaba de decir. Así vamos a pasar al punto 4, que es la contemplación y acción. La contemplación es tratar de nosotros, con respecto a ese texto, como transportarnos a ese lugar donde estaba Jesús o quien estaba hablando en ese tiempo y poder contemplar así tal cual el rostro de Jesús. Es como si yo me parara enfrente de él y verlo cara a cara. La contemplación es difícilmente que se pueda llegar, necesitamos tener esa constancia en la lección divina para que alguien pueda tener esa experiencia extraordinaria de contemplar realmente el rostro de Jesús, pero podemos estarlo intentando. Y lo importante de la contemplación es que en ese momento nosotros le vamos a dar permiso a Dios que Él entre en nuestro corazón, que esas palabras que nos dijo en ese texto las vamos a llevar a nuestro corazón y le vamos a dar ese permiso a Dios para que Él mueva nuestra voluntad y así poder nosotros hacer lo que Él nos está pidiendo. Y eso nos va a llevar a esa acción, a que nuestra vida va a cambiar. Nosotros vamos a poder entonces, ya una vez que le dimos ese permiso a Dios que Él actúe, que es dejarlo actuar en nuestra vida, nosotros vamos a poder llegar a un compromiso que nos va a llevar a una conversión, porque entonces mi vida va a cambiar y voy a empezar a dejar de hacer las cosas que antes hacía o voy a empezar a hacer lo que Dios me está pidiendo en ese texto, ¿sí? Y ya voy a poder hacer el compromiso de decir, sí, Señor, si en ese texto, no sé, me está pidiendo que yo perdone, al dejarlo actuar a Dios, Él es el que va a mover mi voluntad y yo voy a poder perdonar a esa persona que a lo mejor no podía perdonar. Y eso ya está llevándome la contemplación, que es darle ese permiso a Dios de que Él mueva mi voluntad, me va a llevar a un cambio, me va a llevar a que yo pueda perdonar. Entonces ahí yo ya podría hacer el compromiso de perdonar a quien sea. Eh, Ese es los puntos principales de la lección divina. ¿Sí? Que nos van a llevar a un cambio. Por eso no puede tampoco quedarse solo en la oración. Hay que dejar que Dios actúe en ese momento. Es donde se da ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, donde empieza a movernos, a mover nuestro interior para que se dé esa conversión que Él nos está pidiendo. Y esa contemplación puede prolongarse, no solamente hasta la lección divina, sino después va a tener un efecto en toda nuestra vida. Y para finalizar la lección divina, pues nos vamos a dirigir en la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, y ahí se concluye en ese momento. Esa es la manera idónea de hacer la lección divina. Yo sé que todos la podemos hacer y ojalá que ahorita esta pequeña guía que les doy les pueda servir para hacerla y que tengan esa seguridad de que sí la van a poder hacer y que la estén practicando. La lección divina solamente se aprende haciéndola, estarla haciendo una y otra vez. Y pues por el momento es todo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego.